Amén. Bendito sea Cristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy día vamos a estudiar el tema, el divorcio. Amén. Según la Biblia, ¿qué es lo que Dios dice sobre el divorcio? Para eso vamos a ir a San Mateo, capítulo 19, verso 9. Amén. Dice así. Leamos todos juntos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Tome asiento en esta noche, alabando a Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces, mire, vamos a ver este tema muy delicado. Es un tema delicado sobre el adulterio, porque hay mucho desconocimiento, mucho prejuicio, mucho amor a las religiones, mucho amor a los líderes, pero el problema es que se ama poco la palabra, se ama poco la escritura. O sea que mayormente el pueblo cristiano, lamentablemente, no le da el valor debido a la escritura, más le dan valor al predicador. Más aman al predicador y a la religión, pero menosprecian la escritura. Ese es el problema que tenemos en el pueblo cristiano. Entonces vamos a poner a la palabra. Mire, para tratar este tema del divorcio, hermano, no vamos a hablar de temas personales, casos particulares, ya, porque no queremos manipular los sentimientos de la persona. No queremos manipular los sentimientos porque si hablamos del divorcio, hermano, sabemos que el divorcio es una desgracia y la gente sufre. Entonces es verdad que hay mujeres que sufren el divorcio de su marido, ya, sufren hasta el abandono del marido, ya, donde el matrimonio se destruye, se divide. La mujer, el hombre también sufre porque la mujer le deja por otro hombre y los niños lloran y sufren. No vamos a entrar a esos temas, esos casos en particular, porque no queremos desviar, hermano, la atención del pueblo de Dios en casos particulares, sino queremos que la atención de nuestros hermanos esté en la escritura, en la palabra, ¿correcto? Que la atención del pueblo de Dios esté en la escritura y no dejarnos llevar por casos terribles que hacen llorar, ¿correcto? No queremos manipular los sentimientos de nadie. Queremos que se vayan a la escritura. Entonces, mire, el Señor Jesucristo está enseñando sobre el divorcio, sobre el matrimonio. Entonces, dice así, los fariseos le hacen una pregunta, le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Escuche la pregunta que le hacen. ¿Cuál es la pregunta que le hacen? ¿Es lícito, es correcto que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa, por cualquier cosa? Ya, esa es la pregunta que le hicieron. Ahora vamos a estudiar el contexto. Cuando los judíos hacen esta pregunta, que es correcto que nosotros nos divorciemos de nuestra esposa por cualquier causa, ¿sabe cuál es el contexto? El contexto es que en este tiempo los judíos se divorciaban por cualquier cosa, por cualquier causa. Eso es lo que pasaba en la sociedad judía, que ellos se divorciaban por cualquier cosa, hermano. Por ejemplo, mire, escúcheme, los judíos se divorciaban y los sacerdotes también. Ellos se divorciaban porque la mujer quemaba el pan, porque la mujer quizás cocinaba tarde, o porque la mujer quizás durmió un poco más de lo debido, ¿ya? O la mujer hizo un comentario de la suegra. Entonces, los judíos se divorciaban por cualquier causa, ¿me entiende? Eso era lo que estaba pasando, ese es el contexto cultural que tenía el pueblo judío. Entonces, cuando los fariseos se acercan a Cristo y le dicen, ¿es correcto que nos divorciemos por cualquier causa? Eso es porque de verdad el pueblo judío se divorciaban de sus mujeres por cualquier causa y se volvían a casar. O sea, el divorcio para el pueblo judío era abandonar a la mujer y volverse a casar. ¿Me entiendes? Ese era el divorcio del pueblo judío. Y estos judíos eran campeones de divorcio, ¿ya? Miren, los griegos se casaban
para tener hijos nada más, ¿ya? Y si nacía mujer, mayormente la mataban, querían varones. Pero aparte los griegos tenían sus amantes, ¿ya? Esa era la cultura de Grecia. Ahora, la cultura romana era igual. Se casaban para tener hijos, pero los romanos tenían cantidad de amantes, ¿ya? Y si nacía una mujer, la mataban mayormente, ¿ya? Y los judíos no se quedaron atrás. Los judíos, ¿qué hacían? Los judíos se casaban y se divorciaban por cualquier cosa. Eran campeones de divorcio. ¿Usted sabía eso? ¿Usted pensaba que el judío era un ejemplar marido? Yo pensaba que el judío era un ejemplar esposo, pero no, hermano. El judío era campeón en adulterio, en divorcio. Ya eran adúlteros, campeones en divorcio. No todos los judíos, lógicamente, no es un hipérbole, estoy exagerando, pero eso era la tendencia en la sociedad. Los judíos se divorciaban, hermano, y se volvían a casar, y se volvían a divorciar, y se volvían a casar. Entonces, la pregunta que le hacen a Cristo es esta. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Ahora, escuche la pregunta. La pregunta ¿es lícito que el hombre se divorcie? ¿Esa es la pregunta? ¿Usted qué dice? ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? O sea, ¿qué tema está en tela de duda? ¿El divorcio o la causa? ¿Usted qué dice? ¿Qué tema está en tela de duda? ¿El divorcio, o sea, es lícito el divorcio? ¿Ese tema está en tela de duda? ¿O la causa? Según la Biblia, ¿qué dice? La causa, ¿no? O sea, la causa de fornicación, Cristo pone la causal. Entonces, mire, es la causa. Entonces, Jesucristo no discute si el divorcio es lícito o no. No lo discute. ¿Por qué? Porque Cristo reconoce el divorcio. O sea, Cristo no condena el divorcio. Cristo no ataca el divorcio. ¿Ya? Cristo no ataca ni condena el divorcio. Cristo ataca, condena, ¿qué cosa? La causa. ¿Cuál es la causa que están poniendo ellos? ¿Cuál es la causa? No, lea bien. ¿Cuál es la causa? Es lícito al hombre repudiar a su mujer. Estamos en el verso 3, ya, 19:3. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, cualquier cosa. Ya. El tema de discusión es por cualquier cosa, ese es el tema de discusión. O sea, la pregunta es, ¿por qué causa me divorcio? ¿Es lícito por cualquier causa? Ya, eso está en tela de duda, ¿correcto? No el divorcio. No le preguntan, Señor, ¿es correcto que nos divorciemos? ¿Ahí esa es la pregunta? No, es la causa. ¿Por qué causa? Eso se llama exégesis. Hay que observar el texto, hay que mirar el texto y hay que saber cuál es la pregunta, ¿correcto? O sea, la pregunta no es si es lícito el divorcio, es la causa, ¿correcto? Entonces, ya les he explicado que en esta época se divorciaban por cualquier cosa, ¿ya? Entonces Jesucristo dice, Jesucristo va al Génesis, al diseño de Dios. El diseño de Dios es un hombre y una mujer hasta la muerte, ¿correcto? Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Porque por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿correcto? Cuando dice una sola carne, ¿está hablando de qué? De la relación sexual, ¿no? O sea, ya hemos explicado el día domingo, ¿no? O sábado, sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio para Dios? O sea, para Dios, ¿qué es el matrimonio? En la Biblia nos dice que el matrimonio es un compromiso, un pacto, un juramento, más la relación sexual. Eso es matrimonio y se van a vivir bajo un solo techo, ¿correcto? Y ahí tienen familia, crían, envejecen y hasta nietos tienen. Ese es matrimonio. Ahora, mire, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Quién? El hombre. ¿Quién lo juntó? ¿El alcalde?
¿El juez? ¿El pastor? No, es Dios. O sea, ¿quién es el que sella y dice, los declaro casados? ¿Quién hace eso? Es Dios, ¿correcto? Eso también hay que enfatizar. Ahora, le dijeron, ¿por qué? Pues entonces mandó Moisés la carta de divorcio, ¿ya? Y él le dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió repudiar, que es lo mismo divorciarse, de vuestras mujeres, más al principio no fue así. O sea, Cristo dice, pero al principio no fue así. Al principio fue un hombre y una mujer hasta la muerte. Jesucristo va al Génesis, ¿ya? Va siempre al diseño original, ¿ya? Ahora, escuchen. Ahora, Jesucristo enseña, Jesucristo legisla, Jesucristo es Dios en la tierra, ¿ya? Él tiene toda la autoridad para decretar, para legislar, para crear leyes. Él es Dios, hermano, ¿ya? Jesucristo dice, y yo os digo, ¿ya? Dice, y yo os digo, ¿ya? Cuando dice yo, está usando su título de Dios, y yo os digo, ¿ya? Esa palabra tiene autoridad, hermano. No está hablando el apóstol Pablo. Dice, yo os digo que cualquiera que repudie, o sea, se divorcie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ya, Jesucristo, ¿qué está respondiendo? La causa. Amén. ¿Qué bien, hermanos? A Cristo le preguntaron por la causa, ¿correcto? Ahora, Cristo está respondiendo esa pregunta, la causal, ¿ya? Dice así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, se divorcie su mujer, salvo, cuando dice salvo, quiere decir que hay una causal, ¿ya? Una causa, salvo por causa de fornicación. ¿Cuál es la causal para Cristo? La fornicación. ¿Ya? Cristo pone una causal para el divorcio. ¿Se da cuenta que el divorcio no está en tela de duda? O sea, el divorcio no está en discusión, es la causa. ¿Ya? Tienen que enfocarse en la palabra. ¿Ya? Dice, salvo causa de fornicación. ¿Ya? Y se casa con otra. Cuando dice y se casa con otra, está diciendo, si no es por fornicación, o sea, si no es por fornicación, es por ejemplo, por mal carácter, o porque ya no me gusta, o porque ya no me gusta, ya perdió quizás la figura, o quizás se volvió renegón, renegona, o se volvió calvo, calva, qué sé yo, ¿no? O sea, ya no me gusta, punto, se acabó, ¿ya? Entonces, si se casa por esa causal no válida, porque la causal de fornicación dice adultera, ¿ya? Si te casas, o sea, si te divorcias por otra causal, por mal carácter, porque no te gusta, dice cometes adulterio. Y el que se casa con la repudiada, con la mujer que ha sido divorciada, también adulterio. ¿Correcto? Eso es lo que Cristo está diciendo. Dice solamente fornicación, pero si no es por fornicación y te divorcias y te casas, ese es adulterio. ¿Ya? Entonces cuando Cristo dice esto, hermano, ¿qué dijeron los apóstoles, los discípulos? Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué cosa dijeron? No conviene casarse. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos estaban acostumbrados a divorciarse, hermano. Ellos estaban acostumbrados a renovar mujer cada 2 años, 3 años. Se casaban ya, te renuevo cada 3 años. Estaban acostumbrados a eso. Pero cuando Cristo dijo, no es por cualquier causa, es solamente si tu mujer comete fornicación. Ellos se asustaron, o sea que solamente por eso. Entonces no conviene casarse, mejor me quedo soltero. Miren la mente corrompida de la gente, hermano. Ellos no querían estar con una sola mujer hasta la muerte. Ellos querían renovar, que el Señor reprenda al diablo. ¿Ya? Entonces, mire, hermano. Entonces, la causal acá es ¿qué cosa? Fornicación. Ahora vayamos a Mateo, capítulo 5, verso 32. Ya más atrás, nomás búsquelo. Mateo 5, 32. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos leyendo la Biblia, las Escrituras. Bendito Dios. Dice hermano,
la hermenéutica, que son las herramientas para extraer la verdad, hermano, nosotros nos damos cuenta cuando leemos la Biblia que la Biblia se interpreta sola. ¿Ya? La Biblia se interpreta por la misma Biblia. ¿Correcto, hermano? Puede preguntar si desea, hermano. ¿Ya? La Biblia se interpreta sola. Ahora, vayamos a Mateo 5:32. ¿Qué dice? Pero yo os digo, Jesucristo está usando ese título de divino, mas yo os digo que el que repudia a su mujer, mira, acá dice más claro, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, si no es por fornicación, te divorcias así, cometes adulterio. Y si la mujer también se vuelve a casar, comete adulterio. Tiene que ser por fornicación. Entonces, hermano, creo que está claro esto, ¿no? O sea, escuche, el divorcio, ¿Cristo lo discute? ¿Cristo discute el divorcio? No lo discute. ¿Quién lo dice? ¿Héctor Rivera? No, lo dice la palabra. El tema en discusión es la causa, la causal. Entonces, Cristo acá pone la fornicación. Gloria a Dios, hermano. Ahora, ¿qué es fornicación? Ahora hay que preguntarle a la Biblia qué es fornicación. Porque cuando usted va al diccionario de la lengua española, ahí fornicación dice que es relaciones sexuales entre solteros. Nada más. Dice que es fornicación. Ya, pero esa es una verdad media, ¿correcto? Eso no es una verdad completa, porque nosotros, hermano, estamos lidiando con escrituras que tienen 2000 años de antigüedad hasta 4000 años de antigüedad, ¿correcto? Porque para que usted entienda qué significa la palabra fornicación, tiene que ir al Antiguo Testamento, no solo al Nuevo, el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted va, hermano, al pergamino, a los pergaminos, a los manuscritos que están en los museos, manuscritos de 1000 años atrás, hace 1000 años, hace 500 años, hermano, hay manuscritos antiguazos, hace 300 años después de Cristo, hay manuscritos. Miren, 300 años después hay manuscritos, o sea, son fuentes fiables. ¿Y sabe qué significa fornicación? Significa esto: toda clase de inmoralidades sexuales. Eso significa fornicación. Toda clase de inmoralidades sexuales. No solamente relaciones entre solteros, no. Es toda clase, pues Jesucristo es inteligente. Jesucristo puso la palabra fornicación, ¿para qué? Para dejar en claro que la causal para divorcio es cualquier clase de inmoralidad sexual. No solamente entre solteros, puede ser un casado con un soltero. Y lo que se hacía acá es algo repugnante, y ahora también se hace. Porque fornicación, según el contexto bíblico, quiere decir relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, de hombres con animales, mujeres con animales, con cadáveres también. Ya, todo eso pasaba. Todo eso pasaba con la mujer del vecino, con el hombre, el marido del vecino. Y entonces, todas esos tipos de prácticas aberrantes se llama fornicación. Entonces, cuando Cristo dice la causal de fornicación, está diciendo cualquier tipo de relaciones sexuales corruptas, ilícitas. Ahí abarca la necrofilia, la zoofilia, el homosexualismo, porque usted va a ver, leyendo la Biblia, Dios le dice a los homosexuales, le dice fornicarios. Cuando usted se encuentra con dos hombres que tienen intimidad, que ellos declaran que tienen intimidad, Dios le dice a ellos fornicarios. Está en la Biblia. Claro. Ahora, Dios también le dice en el Antiguo Testamento, le dice a una mujer que se mete con otro hombre, simbólicamente a una mujer que se mete con otro hombre que no es su esposo, Dios le dice fornicario. No le dice adúltero, le dice fornicario. ¿Por qué? Porque en la palabra fornicación está incluido el adulterio. En la palabra fornicación está incluido el adulterio. Mire cómo Dios usa la palabra fornicación. A una mujer dice, tú eres adúltera, tú eres una mujer que te has corrompido en el adulterio, y después le dice, por eso eres fornicaria. Usa las dos palabras
simultáneamente con la misma mujer que le engaña a su marido con varios hombres. Y Dios le dice, eres una fornicaria. Entonces, la Biblia se interpreta sola. Para Dios, ¿qué significa fornicación? Cualquier relación inmoral donde está el adulterio, donde está el homosexualismo, donde está relaciones con rameras, ya donde está la necrofilia, todo eso significa fornicación. Entonces, cuando Cristo da la causal, cuando Cristo dice solamente la causal es fornicación, ¿a qué relación se está refiriendo? ¿Solamente a que le engaña con otra mujer el marido? ¿A eso nomás? No, está hablando de todo, de todo, de todo, de todo. Sea con otro hombre, sea de todo, hermano. Ya, entonces, la causal es una inmoralidad sexual. O sea, si tu mujer te engaña con otro hombre, Jesús dice, eso es causal para divorcio. Si tu marido te engaña con otro hombre, Cristo dice, eso es causal para divorcio. ¿Por ellos, hermano? Esto es chocante. Esto choca, ¿por qué? Porque esto mayormente no se enseña. No se enseña esto. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, no es una orden, esto tienen que entenderlo bien. Jesús acá no está dando una orden, está dando una concesión, una salida. No es orden que si te engaña tu mujer, ya Dios te ordena separarte. No, 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 no. Esta es una salida, es una concesión. Ahora, no se olviden que Cristo llama al perdón. Cristo siempre, Dios nos enseña a perdonar. Entonces, si un hombre o una mujer engaña a su cónyuge, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Perdonar. Perdonar. Porque el mismo Dios le dice a Israel, tú me has engañado varias veces con las imágenes, tú eres una adúltera, le dice a su pueblo Israel, tú eres una adúltera, me has engañado con las imágenes, ¿ya? Pero yo te perdono, ¿ya? Yo te perdono, te limpio, te santifico. Entonces, hermano, es duro, es terrible, pero la opción del cristiano no es, ya, me divorcio de ti. No, primeramente el cristiano, ¿qué hace? Busca, ¿qué cosa? El perdón, la reconciliación. Porque es un matrimonio. Hay que luchar por el matrimonio. Hay que agotar todos los medios para que el matrimonio no se destruya, no se divida. No es una orden, es una concesión. O sea, nosotros tenemos que luchar y echar de todos los medios posibles para que ese matrimonio no se destruya. Y si hay hijos de por medio, con más razón, hermano. Con más razón. Pastor, mi mujer me engañó. ¿Qué hago? Varón, perdona. Primero hay que perdonar, hay que buscar el perdón. ¿Correcto? Ahora, pero también el problema es que la pareja reincide, ¿ya? Es reincidente. Entonces, mire, el pastor no ordena. Nosotros los pastores no ordenamos. Hermano, sepárate, hermano. No ordenamos. Nosotros exponemos la palabra, ¿correcto? Si esa relación te está causando dolor, amargura, hasta estás enfermo de los nervios, estás agobiado, o sea, si es una relación que está dañando tu alma y a tus hijos también, tus hijos están dañándose, entonces Dios, ¿qué dice? Si te separas, no pecas, porque esa causa les vale. Por eso, hermano, o sea, Dios no nos ha dejado, por eso dice Dios a paz nos ha llamado, Él no nos ha dejado bajo servidumbre, bajo esclavitud. Hay personas que dicen, pastor, no, yo ya, y se divorcian, hermano, y no pecan. Dios avala eso. Pero hay cónyuges que dicen, no, yo voy a luchar, yo voy a esperar, voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a pedir a Dios. Y hay parejas, hermano, que perseveran y hasta ganan a su marido para Cristo, a su mujer para Cristo. Tenemos testimonios cantidad, que la mujer infiel recibió a Cristo, o el marido infiel recibió a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, es una salida que Dios, no es una orden, es una salida que Dios da. Gloria a Dios, hermano. ¿Hasta aquí está todo claro, hermano? Ahora, mire, ¿qué pasa? Algunos pastores enseñan, algunos religiones dicen que cuando dice fornicación, ellos dicen que la palabra fornicación es solamente
relaciones entre solteros, y que cuando acá dice fornicación, ellos dicen así. Lo que pasa que cuando se casan, cuando se han casado, ¿ya? Y han salido de la iglesia, el cura, el pastor les ha dicho, los declaro marido y mujer, ¿ya? Y ellos se van a la luna de miel, y en la primera noche, ellos dicen así, los pastores, algunos pastores enseñan así, en la primera noche, el marido, el esposo, descubre que su mujer la ha engañado, porque encuentra marcas que solamente un hombre lo ha podido hacer, ¿correcto? Entonces estos pastores dicen, como es la primera noche y el hombre no ha consumado el acto, entonces estos pastores dicen, ahí la puede llevar a su papá y entregarla y se acabó. Eso es divorcio que enseña a Cristo. Ellos dicen que ese divorcio enseña a Cristo, porque eso lo practicaban, eso lo practicaba el pueblo judío, que cuando se casaban y encontraban una marca indecente, ahí era causal de divorcio nada más, porque la infidelidad fue antes que se casaran, ¿correcto? ¿Me entienden? O sea que la mujer le fue infiel antes que se casaran. Ya un día antes de que se casen, o 2 días antes que se casen, la mujer le fue infiel, y cuando se casaron, el hombre se dio cuenta que había estado con otro, y ahí recién le puede dar carta de divorcio. Algunos pastores enseñan esto, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque ellos se agarran de Deuteronomio capítulo 24, donde hay un caso parecido así. Mire, vayamos rápidamente, Deuteronomio 24, ellos usan este texto para enseñar que esa fornicación fue cuando eran solteros 2 días antes del matrimonio o 1 día antes del matrimonio, lo cual es mentira. La Biblia se interpreta sola. Vayamos a la palabra de Dios. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá en su casa. ¿Ya? Entonces los pastores enseñan, algunos dicen, ya ves, aquí está. Cuando el hombre se casa y en la luna de miel descubre que le ha sido infiel, ahí sí procede el divorcio. Y se agarran de este texto. Tienen el único texto, este de acá, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero la Biblia se interpreta sola, es falso. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío, la ley decía, si una novia le engañaba a su novio, la ley decía, mátenla a piedras. Tenían que apedrearla. O sea, la ley mandaba matar a la novia que engañaba al novio. O sea, esa era la ley. Entonces, esto es falso decir que acá dice que si la novia le engañó al novio, ¿ya? Ellos dicen, le puede dar carta de divorcio. No, la ley no decía eso, la ley decía, maten las piedras. Decir que le puede dar carta de divorcio a la novia porque le engañó cuando éramos novios y ahora que se casaron se puede divorciar, eso es falso. Si eso pasaba, si se comprobaba que la novia la había engañado en el noviazgo, la ley decía, mátenle a piedras, y se acababa la historia. Por eso, lo que enseñan estos pastores no tiene argumento bíblico. ¿Qué pasó acá? Acá lo que pasa es que cuando un hombre se casaba con una judía, y ya estando ya casado con ella, teniendo hijos ya, era un matrimonio consumado. Entonces, algunas interpretaciones dicen, y nosotros estamos de acuerdo con ellas, dicen que si la mujer empezaba a enamorarse de otros hombres, ¿correcto? Pero no había adulterio, o sea, no la sorprendían en adulterio, no había adulterio porque al adúltero lo mataban, a la adúltera lo mataban. Entonces, como el hombre veía que su mujer coqueteaba con los hombres o coqueteaba con un hombre, entonces el hombre, para el hombre eso era algo indecente, donde no había pruebas que había consumado el adulterio, no había pruebas, pero como era algo que le fastidiaba, entonces en ese caso, podía darle carta de divorcio. En ese caso. Ahí se aplica, porque si decimos que le engañó en el noviazgo, no aplica, porque la ley decía, tienen que matarlo. O sea, la Biblia se interpreta sola.
Por ellos, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Todo está claro? Gloria a Dios, hermano. Entonces, la causal que Cristo pone es ¿qué cosa? La fornicación. Y la fornicación es cualquier relación sexual ilícita, ¿correcto? Ilícita. Ahora, vayamos, hermano, a ver algunos textos que algunos pastores utilizan erróneamente para decir que lo que Cristo enseñó no es correcto, que no hay causal. O sea, algunos pastores dicen, no hay causal, tú te casas con una mujer y ya no hay divorcio, hasta la muerte, ya no hay divorcio, te casas con ella, aunque te engañe con 50, con 100, ya no hay, te tienes que quedar con esa mujer, con ese hombre. Algunos pastores que enseñan eso, pero ¿qué hacemos con lo que Cristo ha dicho? ¿Qué hacemos con lo que Cristo ha dicho? O sea, ¿Cristo habló por hablar? No. Entonces ellos utilizan este texto, Romanos 7:3, para decir que solamente la muerte, y es verdad, la muerte acaba con el vínculo matrimonial. Romanos 7:3. Romanos 7:3. Vamos a la palabra. La Biblia se interpreta sola. Romanos 7:3 dice así. Así que, si en vida, así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. ¿Correcto? Claro, su marido está vivo. Pero si su marido muere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si uniera otro varón, no será adúltera. Entonces, hay pastores que dicen, ya ves, acá está, aquí está. Si esta mujer se une a otro hombre, estando su pareja vivo, comete adulterio, ¿correcto? Pero si su marido muere, ahí se es libre para casarse, es libre para casarse. Entonces ellos agarran este texto y dicen, ya ves, solamente la muerte. Correcto, sí, la muerte acaba con el matrimonio, correcto. Esa es una causal. La otra causal es lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo? La fornicación. O sea, Cristo está legislando, Cristo está estableciendo leyes, Cristo está diciendo la causal es fornicación. O sea, no podemos nosotros menospreciar lo que Cristo ha dicho. Ahora, el apóstol Pablo, en este capítulo 7 de Romanos, está enseñando el tema del matrimonio, o sea, está dando enseñanza sobre el matrimonio, se está enfocando en el matrimonio. Hay que ver eso. Por eso los pastores pecan, porque agarran este texto, lo arrancan del contexto y le dan su interpretación. Mire, en este capítulo 7, el apóstol Pablo no está enseñando del matrimonio, no está enseñando del matrimonio, está enseñando de qué, de la ley que ya no está vigente, que la ley de Moisés ya se acabó, la ley de Moisés ya pasó, ahora estamos en la gracia, en el evangelio, en la gracia de Cristo, salvación por gracia. O sea, en todo este capítulo y en todo el libro, el tema principal es ¿qué cosa? La ley ya pasó, ahora estamos en la gracia. Entonces, cuando usted lee el capítulo 7, Pablo no está enseñando del matrimonio. Por eso yo le digo a los pastores, lean todo el capítulo. No sean ignorantes o no sean sinceros. No arranquen el versículo 3 de su contexto. Eso no se hace, eso es pecado. Hacer eso es pecado. Entonces, mire, ¿qué es lo que está enseñando Pablo? Pablo está poniendo una causal para acabar con el matrimonio. Una causal. ¿Para qué? Para que esa causal sea compatible con la doctrina que está enseñando. Porque si Pablo agarra la causal de Cristo, no va a ser compatible con su doctrina que está enseñando. Pablo agarra la causal de la muerte en el matrimonio para que cuadre con su doctrina. Por eso vayamos a seguir leyendo. Dice así, verso 4, escuche. En el verso 3 dice, cuando el marido muere, la mujer es libre para casarse, ¿correcto? Así acaba el verso 3. Y ahora, mire el verso 4. Así también vosotros. Acá está aplicando ya. Así también ustedes, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Ya ve? Está haciendo una comparación. Está diciendo, así también vosotros, hermanos míos, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de quién? De otro, de otro. Ya no son de la ley, ahora son de otro. ¿Quién es ese otro? Cristo. Cristo. Miren, Pablo dice así: si una mujer está usando la causal, no de fornicación, está usando la causal de la muerte. Si una mujer, estando con vida a su marido, se casa con otro hombre, comete adulterio, ¿correcto? Ya Pablo dice, escuche, ahora, pero si su marido muere, la mujer es libre. Esa palabra es importante. La mujer es libre para casarse con quien quiera. Así, por eso es la palabra, así también ustedes. Está ahora haciendo un puente, un conector de idea. Así también ustedes han muerto para la ley. O sea, ustedes han muerto, ustedes estaban casados con la ley. Ustedes estaban casados con la ley, ¿correcto? Pero ahora ustedes han muerto para la ley. Como ustedes han muerto para la ley, así como el marido murió y la mujer queda libre, ustedes han muerto para la ley, por eso ustedes son libres ya mediante el cuerpo de Cristo, por el sacrificio de Cristo, ahora son de otro. ¿Quién es el otro? Cristo. Está haciendo una comparación. No está enseñando sobre el matrimonio, no. Está agarrando una causal para enseñar al pueblo judío que así como el marido cuando muere, la mujer es libre, ustedes así han muerto para la ley de Moisés, ¿ya? Por medio de Cristo, el cuerpo de Cristo, entonces ahora son de otro. ¿Quién es el otro? Cristo. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. No está diciendo acá que solamente la muerte acaba con el matrimonio. No, no está dando cátedra de matrimonio. Está agarrando una causal para enseñar que nosotros hemos muerto a la ley. Así como el marido cuando muere, la mujer es libre, nosotros hemos muerto para la ley, somos libres para ser de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, por eso yo le digo a los pastores, estudien bien el contexto, para sacarle la exégesis, la correcta interpretación. Ahora, el otro texto que usa también es 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39 también lo utilizan y lo sacan de su contexto para decir que solamente la muerte es la única causal, la única. Y yo no sé esos pastores qué hacen con las palabras de Cristo, que menosprecian las palabras de Cristo. Entonces dice así, 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hay pastores que arrancan este texto, lo arrancan, ¿ya? Y le dan su interpretación y se olvidan del contexto. Ellos dicen así, ya ves, mira, acá dice que solamente la muerte le da permiso para que la mujer se case con otro. Solamente la muerte, nada más. No hay otra causal. ¿Y qué hacemos con la causal de Cristo? ¿Lo botamos a la basura? No, hermano. Entonces, para darle la correcta interpretación hay que leer el contexto. Mire, el capítulo 7 está hablando de diferentes clases de matrimonio. El capítulo 7 habla de varios casos matrimoniales, hasta de eunucos, hasta de castrados. Habla de varias clases de matrimonio. Ahora, en el verso, por ejemplo, rápidamente, vamos a ver el verso 11, creo que es. Dice así. Verso 10. Acá Pablo habla de un caso de matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano donde los dos son cristianos, ¿correcto? 7:10. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Está hablando de un matrimonio cristiano donde los dos son cristianos, hombre cristiano, mujer cristiana, un matrimonio cristiano. Dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandona a su mujer. O sea, estos dos versículos, 10 y 11,
está hablando de un matrimonio cristiano, donde los dos son cristianos. Y los dos cristianos discuten y pelean. ¿Ya? No se comprenden, están en la carne, no buscan a Dios, no se llenan de Dios. Entonces, tanto es las discusiones que el hermano dice, ya no aguanto a mi esposa, pastor, me quiero separar de ella. La mujer dice, yo también no te aguanto, me quiero separar de ti. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causal acá? ¿Cuál es la causal? ¿Adulterio? No, no es adulterio. ¿Cuál es la causal? Mal carácter. Mal carácter. Entonces, cuando un matrimonio cristiano se separa por mal carácter, ¿cuál es la orden de Dios? No te puedes volver a casar. Sepárate, te quedas sin casar. Esa orden se lo da a un matrimonio cristiano. ¿Y cuál es la alternativa? Reconcíliate. Reconcíliense. Porque tú vas a estar solo, tú vas a estar sola. ¿Ah? ¿Tienen hijos de por medio? Vas a sufrir por tus hijos. Vas a extrañar a tu esposa también. ¿Por qué mejor no se? O sea, el consejo es reconcíliense. Y muchas veces se reconcilian y se arregla la situación. Pero si se van a quedar así, prohibido casarse, porque la causal no fue adulterio, no fue fornicación, fue mal carácter. ¿Correcto? Ahora, ese es un caso matrimonial de cristiano. Ahora, si nosotros vamos al verso el 12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. Entonces, este es otro caso. Este caso es donde uno es cristiano y el otro no. O sea, un matrimonio, un cónyuge es cristiano, el otro no es cristiano. Dice, si el cónyuge inconverso consiente en vivir contigo, ya, dice, ya está bien, yo respeto tu religión, ya, yo respeto tu religión, no hay problema, anda a tu iglesia, pero yo no voy a ir, ¿eh? No me digas a mí, pero tu iglesia, tú anda a tu iglesia, pero te quiero, te amo, vamos a vivir juntos. ¿Correcto? Y dice la Biblia, si el cónyuge inconverso consiente vivir contigo, no lo abandones, quédate con él, quédate. Dice, esta es otra clase de matrimonio mixto, donde uno es cristiano y el otro no. Este es otra clase, es otro caso. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros llegamos al verso 39, cuando dice, la mujer casada está ligada por ley mientras el marido vive, pero si el marido muere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Ya, este consejo, ¿a quién se lo da? ¿A un matrimonio mixto? ¿A un matrimonio cristiano? ¿A quién se lo da? Se lo da a los vírgenes. Se los da a los jóvenes vírgenes. Pablo le está enseñando a los jóvenes de la iglesia que son vírgenes, los jovencitos. Póngale 20 años, 18 años, 21 años. ¿Ya? Le dice, de manera, vayamos atrás, a ver, verso 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, a su hijita virgen, a la jovencita, de manera que el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. O sea, acá Pablo está tratando con los jovencitos de la iglesia. Les está diciendo a los jóvenes de la iglesia, 20 años, 18 años, está diciendo, si te casas, haces bien. Si no te casas, haces mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el consejo para los jovencitos? Que recién están pensando en casarse. El consejo es este. Si tú te casas, Pedrito, Juancito, ¿cuántos años tienes, Juancito? 19 años, pastor, ya, 19 años. Tú, María, 18 años, pastor, ya. Si ustedes piensan en casarse, ¿sabes cuál es mi consejo? Es hasta la muerte, ¿eh? Se casan los dos hasta la muerte. Ese es el consejo para los jóvenes vírgenes. ¿Se da cuenta? ¿O qué le vamos a decir nosotros a un joven virgen? Le vamos a decir a los jovencitos, ya, ¿quieren casarse? Sí. Ya, bueno, pueden, ya está bien, cásense, pero si te engaña María, tú la repudias y te buscas otra mujer. ¿Ese es el consejo para los jovencitos? Lo vas a desanimar, por mano. O sea, el consejo se da a la persona indicada. Si mi hijo me dice, papá, quiero casarme, me gusta una hermana de la iglesia, quiero casarme. ¿Ya? Mi hijo viene y me dice, papá, quiero casar. ¿Cuál es el consejo? Hasta
hasta la muerte, hijo. Una mujer hasta la muerte, ¿correcto? O le voy a decir, ya bueno, hijo, cásate, si te va mal, ya sabes, ya te vuelves a casar, y si te va mal, te vuelves a casar. ¿Ese sería el consejo para un jovencito? No, pues hermano. Entonces, tenemos que ver a quién le aconseja el apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Ahora, si yo digo que este texto es una orden general para todos, cristianos, no cristianos, parejas mixtas, parejas cristianas, que solamente hay una causal, que es la muerte, estoy hablando herejía, disparate, porque este consejo del 39 no es para todos, es para los jóvenes vírgenes de la iglesia. Pues yo le digo a los pastores, estudien el contexto antes de hablar. Hay que estudiar el contexto. Lamentablemente, hay muchos pastores que dicen, si tu pareja te engaña y se va con otro, ya tú no te puedes casar. Ya tienes que estar solo por toda la vida. Y lo condenan a la soledad. Yo he conocido casos de hombres de 25 años, 25 años, 23 años, que la mujer se ha ido con otro. Y es joven. Él es la víctima. La agresora se fue con otro hombre. ¿Y sabe qué le dijo su pastor? Olvídate de casarte. Olvídate. O espera que se muera esa mujer. ¿Ya? Y lo condenan a la soledad. ¿Eso dice Cristo? No, Cristo dice hay una causal. ¿Cuál es? La fornicación. Si tu mujer cae en adulterio y no quiere arrepentirse y te abandona, eres libre, si deseas, para casar. La otra causal que pone el apóstol Pablo es el abandono. Esta es otra causal que el apóstol Pablo pone, el abandono. Vayamos a el verso 15, me parece. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, o sea, se divorcia, es lo mismo. Si el incrédulo se divorcia, se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Vamos al 14 para tener la idea más clara. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, ¿ya? Incrédulo, y en el marido, pues, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo que quiere decir acá es que en una pareja mixta, donde uno es cristiano y el otro no es cristiano, cuando dice el marido incrédulo es santificado por la mujer cristiana, no quiere decir que en la relación la mujer santifica al marido, ¿no? Eso es un disparate, ¿ya? La santificación es por Cristo, es el Espíritu Santo. Lo que quiere decir acá es que cuando conviven un cónyuge incrédulo, inconverso, ¿qué pasa? Como el cónyuge cristiano está en comunión con Dios, la bendición que Dios le da al cónyuge cristiano va a caer también sobre los hijos y el marido. ¿En qué sentido? En que ellos van a ser influenciados en buscar a Dios. Ellos van a ser redarguidos, influenciados para buscar a Dios y se salven, hermano. Y lleguen a la salvación de su alma. ¿Correcto? Entonces, cuando ven a la mujer que es cristiana, fiel, que da frutos de un verdadero arrepentimiento, que da buen testimonio, que su conducta, sus hábitos han cambiado, o sea que es una persona que da testimonio, que de verdad es una hija de Dios, eso va a ser un testimonio, va a influenciar a su marido y a sus hijos para que le sigan en el camino, para que se acerquen a Dios. Ahora, súmele a eso que la mujer ora por el marido, la mujer ora por los hijos. Intercesión, Dios escucha la intercesión. Entonces, es hermano, favorable que un niño tenga una mamá cristiana a que tenga mamá y papá mundanos. ¿Me entiendes? O sea, que el marido tenga una mujer cristiana le conviene al marido incrédulo. ¿Por qué? Porque por su intercesión y su conducta, su testimonio, Dios va a tratar con su vida de él. Por eso dice que el esposo inconverso o la esposa inconversa va a ser favorecida, bendecida por la fidelidad del cristiano. Ahora, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó el Señor. Entonces,
Si el marido inconverso o la mujer inconversa le dice, ¿sabe qué? Tú te has vuelto cristiana, tú te has vuelto aleluya, ya no me gustas. No, porque pasa eso también, ¿no? O sea, hay incrédulos que dicen, ya está bien, tú sigues con tu religión, yo te quiero, te amo, no hay problema. O sea, pero hay maridos que dicen, no, tú te has vuelto cristiana, te has vuelto loca, no, ya no te quiero, ya no me gustas, ya. Y le dicen así, o dejas tu religión o yo te abandono, o dejas tu religión o yo te dejo, elige tu religión o yo. Hay maridos que le plantan cara a la mujer cristiana y le dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a vivir contigo si eres cristiana. Si tú me amas de verdad, renuncia a tu religión y quédate conmigo. Pero si tú quieres seguir en tu religión, entonces yo me voy de la casa. Olvídate de mí. ¿Ya? Ese caso está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Lo arregla rapidito. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, si se quiere ir, que se vaya. Y tú quedas libre. Tú quedas libre de esa servidumbre, de esa esclavitud. Quedas libre de esa... O sea, el apóstol Pablo dice, si el marido inconverso te planta cara y te dice, deja tu religión, deja a Cristo, o yo te abandono, ¿cuál es el consejo? Dile que se vaya. Dile que se vaya. Y tú quedas libre. Libre de ese compromiso, libre de ese matrimonio, y es libre para volverse a casar. No le pone acá impedimento. Cuando le dice libre, está hablando de esclavitud y servidumbre. Hermano, lo que quiere decir es que ya esa relación se acabó, se cortó, se rompió. Hay cantidad de palabras que se utilizan para hablar de repudio, divorcio, cortado, separado, echado fuera, libre de esclavitud. Todos esos términos hablan de que se acabó la relación, este hombre se fue, tú quedas libre. Y no le pone cláusula y no le dice, y no te puedes volver a casar. No se lo dice, pero sí se lo dice al matrimonio cristiano. Al matrimonio cristiano se le dice, y no te vuelves a volver a casar. Pero acá no le pone impedimento. Dice, quedas libre ya, libre. Tú no estás sujeta a ese hombre. Tú no estás sujeta a esclavitud de ese hombre. Tú no le perteneces a ese hombre. Tú no eres propiedad de ese hombre. Ya se acabó. Entonces, mire, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, está hablando de diferentes casos de matrimonio y está enseñando sobre matrimonio, divorcio y recasamiento. Acá el apóstol Pablo da una cátedra del matrimonio, una cátedra del divorcio, una cátedra del recasamiento. El recasamiento lo vamos a ver después. Entonces, hermano, mire, hay doctrina que Cristo enseñó, ¿ya? Cristo pone acá la causal, una causal. La muerte es una causal, esta es otra causal, ¿ya? Pero el apóstol Pablo desarrolla la doctrina. Hay enseñanzas que Pablo dijo y Cristo no dijo. Por eso, ¿la doctrina de Pablo no vale? ¿Por eso no vale la doctrina de Pablo? No, hermano. Pablo hablaba bajo inspiración divina. Dice que nuestra doctrina está basada en las palabras de Cristo y los apóstoles. Entonces, algunos dicen, pero Cristo no habló de que los que están en abandono no se puedan casar. Cristo no habló que los recasados se pueden volver a casar, no habló nada de eso. Y es verdad. Pero ¿quién lo está hablando? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea, hay enseñanzas que Cristo no dijo, pero sí lo dijo Pedro, Pablo, Juan. Ellos desarrollan la doctrina. Por ejemplo, Jesucristo habló sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Usted qué dice? ¿Cristo habló sobre los dones del Espíritu Santo? No habló. De los dones no habló del Espíritu Santo, pero de los dones no habló. ¿Quién enseña los dones? El apóstol Pablo. Ahora, porque Cristo no enseña de los dones, la doctrina de Pablo, ¿vamos a desecharlo? No, porque Pablo habla bajo inspiración divina también. Mire, sobre la segunda venida de Cristo, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, que sonará la trompeta, ¿eso Cristo lo enseñó? Literalmente, no lo enseñó. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. Ahora, usted va a decir, bueno, esa doctrina Cristo no lo enseñó, pero Pablo sí. Bueno, como Cristo no lo enseñó, no lo creo. No creo a lo que dice Pablo, porque Cristo no lo enseñó. ¿Vamos a hacer eso?
No, porque Pablo habla bajo inspiración del Espíritu Santo. Bajo inspiración del Espíritu Santo. O sea, la doctrina del divorcio que habla Pablo, aunque no lo enseñó Cristo, pero es inspiración divina también. Gloria a Dios, hermano. Entonces, este tema es importante, ¿por qué? Porque hay mucha familia que sufre, hermano. Hay muchas familias que sufren. Yo he encontrado pastores que han mandado a separar familias. Dicen, ¿esta es tu esposa? No, ella es mi segunda esposa. Ah, tu segunda esposa. Ah, sepárate, estás en adulterio. Pero tengo hijos. No, sepárate. Y hay religiones que mandan a separar familias diciendo, estás en adulterio, estás en maldición, sepárate. Imagínense esa bestialidad que hacen algunos supuestos pastores, hermano. Dice la Biblia, llegaste con hijos, con esposa, quédate así. Quédate así. Que eso no manda a separar. Pablo no manda a separar familias. Pero hay pastores que sí mandan a separar familias. Es una desgracia, hermano. ¿Por qué? Porque agarran un texto, lo sacan de contexto y le dan su pensamiento de ellos. Y destruyen hogares, destruyen familias. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Nos ponemos bien, hermanos? Ahora, el adulterio, que es un pecado, ¿Dios lo perdona o no? Dios perdona el adulterio. Dios perdona todo pecado. Si hay un hombre en adulterio, una mujer en adulterio, ¿Dios lo perdona o no? Dios lo perdona. Dios perdona. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? El pecado que Dios no perdona es que lo rechacen a Él. El que rechaza a Cristo, ese pecado no tiene perdón. Acabarán en el infierno eternamente y para siempre. Pero todo pecado, sea adulterio, Dios perdona todo tipo de pecado. Amén. Bendito Dios, hermano. Vamos a cerrar para hacer una oración esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús.